Ahora sí, muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en la última clase de introducción a epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Hemos estado viendo durante estas 4 clases, bueno, con esta incluida la 4, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la estructura de las cartas, con el tema, ¿no es cierto?, de poder ver la biografía de el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, su vida, su nacimiento, su formación, y de una u otra manera, ¿verdad?, hemos sido impactados por la vida de este hombre del Señor. Pero como siempre lo hacemos, le voy a invitar, ¿no es cierto?, que pueda abrir su Biblia allí en Primera de Corintios, capítulo 1, ¿ya? Capítulo 1, verso 1, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las epístolas paulinas comenzamos con la epístola de Romanos, ¿verdad? Pero Romanos ustedes la estudian en forma independiente y la siguiente o la primera que nosotros deberíamos haber estudiado es Primera de Corintios. Ya estas cartas las vamos a comenzar a ver desde la próxima clase, ¿no es cierto? En lo que es el contenido de cada una de estas cartas y en el módulo siguiente que es la teología que encontramos en estas cartas. Pero aquí quisiera solamente hacer una pequeña reflexión en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Quisiéramos, Señor, en esta tarde que tú una vez más puedas ministrar y bendecir la vida de cada uno de los que hoy estaremos en esta clase. Pedimos que tu dirección sea sobre cada uno de nosotros. Hoy concluimos, Señor, esta introducción a las epístolas del apóstol Pablo, Señor amado, y pedimos tu gracia y tu bendición. Bendice también esta reflexión que tendremos en tu palabra para que también, Señor, nuestras vidas sean tocadas por ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya? Entonces, acabamos de leer 1 Corintios, capítulo 1, ¿verdad? Donde Pablo, ¿no es cierto?, dice allí, ¿no es cierto?, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ya por la voluntad de Dios. Dentro de la biografía, ¿no es cierto?, que vimos del apóstol Pablo, lo veíamos como este perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, que buscaba a los cristianos, ¿verdad?, para encarcelarlos y también para matar a algunos de ellos, ¿verdad? Y en esta persecución, camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece. Entonces, por eso él dice que fue llamado realmente, es un llamado divino, ¿verdad? Con un propósito divino y propósito eterno de parte de Dios, porque él no cumplía estos requisitos, ¿no es cierto?, de poder ser un apóstol de Jesucristo, porque él tendría que haber estado en el ministerio y haber conocido a Cristo cara a cara, ¿ya? Pero también después en el verso 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, esta ciudad populosa, era un puerto donde había mucha vida licenciosa, ¿ya? Había mucha corrupción, ¿verdad? Ahí había un templo para Artemisa o Diana de Éfeso, ¿verdad? Donde había 1000 sacerdotisas que prostituían sus cuerpos, ¿verdad? Y lo ofrendaban ahí en el templo. Es decir, toda esta adoración, toda esta religiosidad tenía que ver, ¿no es cierto?, con una sexualidad, con orgías sexuales, ¿ya? Y esto comienza a meterse dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, el apóstol le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Se da cuenta que usa casi la misma palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una santidad, ¿no es cierto? Él dice, ustedes son santos porque Cristo lo hizo santo, pero también somos perfeccionados en esta santidad progresiva, donde tenemos que guardarnos, ¿no es cierto?, del pecado, donde tenemos que guardarnos del mundo y tenemos que guardarnos de nuestras propias concupiscencias, ¿ya? Entonces, a los santificados le dice, ustedes son santos por medio de Cristo Jesús, pero también ustedes son llamados a que esa vida en santidad sea una vida también, ¿verdad?, progresiva en búsqueda, en santidad en integridad. Ya para cualquiera, ¿no es cierto?, de los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos un cuerpo, somos la iglesia que está a través de todo el mundo, ¿verdad? No importa la denominación, somos hijos del Señor, somos parte, ¿no es cierto?, de este cuerpo de santos.
Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que veíamos, ¿no es cierto?, en estas palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que primero estaba gracia, que es un regalo, un don inmerecido. ¿Para qué? Para que a través de este don, de este regalo precioso que es la salvación, podamos tener paz con Dios, ¿no es cierto? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces aquí vemos esta salutación, este saludo que hace, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo y que hace casi en todas sus cartas, ¿verdad?, saludando de una manera especial a cada una de estas iglesias, la gran mayoría de estas iglesias, ¿verdad? Él fue quien levantó allí, ¿verdad?, a estas iglesias o a estas congregaciones, ¿verdad? Formando allí, primero ganando, después discipulando, formando líderes y después dejando, ¿no es cierto?, allí en esos lugares también a líderes, pastores. Bueno, decíamos que en el Nuevo Testamento la palabra pastor, anciano y obispo era la misma, ¿no es cierto?, función pastoral. ¿Ya? Después cada una de las denominaciones en el tiempo, ¿no es cierto?, han ido, ¿no es cierto?, quizás ordenando allí, poniendo que el obispo es el pastor de los pastores, ¿verdad? El anciano es uno de los que está dentro de la iglesia, pero no es el pastor, sino que es de autoridad después del pastor. Bueno, eso depende mucho de cada denominación. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque durante estas clases hemos podido ver, ¿no es cierto?, las estructuras de la carta de Pablo, vimos, ¿no es cierto?, estas cartas que se separaban, ¿verdad?, desde el lugar donde él escribía, de la doctrina que él trataba, ¿verdad? Y la próxima semana comenzaríamos ya, ¿no es cierto?, a ver cada una de estas cartas. Lo que es interesante, ¿no es cierto?, es la vida de este hombre que pudo ser formado, ¿verdad?, de una manera diferente, distinta, porque nació en Tarso, ¿verdad?, con una cultura griega allí bastante fuerte, pero después, ¿no es cierto?, es formado a los pies de Gamaliel también, ¿verdad?, en toda el área judía, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, del Antiguo Testamento, esta formación celosa, ¿verdad?, fariseo de formación. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Y Dios lo preparó también para que él pudiera haber sido, ¿no es cierto? Y pudo haber cumplido este ministerio de ser el apóstol a los gentiles, ¿ya? Entonces, eso es tremendo, ¿no es cierto? Y nos ayuda, ¿verdad? Para poder ver y determinar, ¿no es cierto?, cómo Dios utilizó a este hombre de Dios y a este varón. Hoy vamos a hacer un cierre, queridos hermanos, ¿verdad? Y para ello me gustaría escucharle a ustedes también, saber, ¿no es cierto?, qué cosas le parecieron interesantes de todo lo que hemos visto en estas clases. Después vamos a tener nuestro examen final, ¿verdad? Ya tareas me empezaron a llegar como a las 8, 8:30 varias, así que no las he podido mirar, pero sí sé que algunos de ustedes ya enviaron sus tareitas, ¿no es cierto? Y el examen. Es una tarea y un examen nada más. Entonces, para que no estén asustados, vamos a terminar un poquito antes. Yo les voy a enviar el examen al WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes van a tener hasta mañana hasta 10 de las 12 de la noche, ¿ya? Para enviar su examen, ¿ya? Entonces, para que estén tranquilos y no digan, chuta, pastor, no está usando el tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos para el examen. Van a tener todo el día de hoy en la noche y toda la mañana, y mañana recibo 10 para las 12, ¿no es cierto?, sus trabajos, ¿verdad?, para poder, trabajos y pruebas para poder corregir. Entonces, quisiera escucharle a algunos de ustedes, queridos hermanos, ¿qué les pareció algo interesante con respecto a lo que aprendimos en estas clases, que en realidad tienen que ver todo con la estructura de las cartas del apóstol, sin estudiar ninguna de ellas, y la vida del apóstol Pablo? Así que tenemos bastante, hermanos, aquellos que se han ido añadiendo. Acuérdense que tiene que poner, ¿no es cierto?, allí en el chat, ¿verdad?, su nombre para que también quede presente, ¿no es cierto?, en la lista. Miren, en este momento tengo anotado aquí a nuestra hermana Roxana y Rodolfo, Jennifer, a María, a Vega, ¿no es cierto? Tenemos ahí a Claudia Aranda, Beatriz Cumián, Viviana Alejandra, eh, y Luis Águila y Gustavo Figueroa, ¿ya? Así que si no lo nombré acá, para que usted se pueda anotar allí, ¿verdad?, también en su chat. Ahora está cambiando el Zoom, hermano, así que hay que estar como
¿verdad? Bien atento porque a mí, por ejemplo, no me aparece ahora la pelotita donde se hacía el chat. Hay que ir a los puntitos que aparecen abajo, esos tres puntitos, y ahí encontré el chat, ¿ya? Entonces a veces igual esto va produciendo, va modificándose y ahí uno se pierde un poquito, ¿ya? Entonces, por lo menos si está en el computador, en la parte derecha abajo hay tres puntitos y al pinchar ahí le va a mostrar, ¿no es cierto?, el tema del chat, ¿ya? Y ahí te pincha el chat y ahí se le va a abrir el chat para que pueda escribir su nombre. ¿Ah? Y en el caso de que no pueda abrir el chat, escríbame por el WhatsApp, pastor, yo estuve en clase, pero no pude abrir el chat. Ya lo entiendo porque a mí me costó un poquito igual hoy día poder encontrar el chat. Así que, hermanos, quisiera escucharles a ustedes ahora, ¿verdad? Algo que ustedes quieran compartir, ¿verdad? Que ustedes quisieran comentar con respecto a la vida, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo y también un poquito de las estructuras, ¿no es cierto?, de sus cartas. Tiene ahí la oportunidad de abrir su micrófono y poder comentar si lo desea. Profesor Marcelo, Hermano Gustavo, eh, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. buenas noches. Bueno, tengo el teléfono ubicado en un sector de la casa por el tema de que acá en un sector rural la señal es muy deficiente, entonces tengo que ubicar el teléfono de tal forma en donde la señal me pueda acompañar, por eso no estoy saliendo con imagen. No sé si se No hay logra oír. problema. Sí, se escucha bien, no hay problema, hermano Ya. Gustavo. Bueno, en cuanto a lo que usted está preguntando, siempre a nosotros nos ha surgido una duda acerca del estado civil de Pablo. Hay varias opiniones del seno de la iglesia que si era casado, no era casado o era viudo. Y sin embargo, muy atento a lo que usted comentaba hace algunas clases atrás, la única evidencia o la única luz que nos entrega las escrituras acerca del estado civil de Pablo era de que él pertenecía a Sanedrín. Así Y, es, y creemos que toda persona que pertenecía a Sanedrín tenía que cumplir ciertos requisitos. Y es como la única luz que nos da acerca de que nosotros podemos decir de que Pablo eh, era casado y después enviudó, obviamente por el contexto de sus cartas que él nos muestra más adelante. Y, y eso verdaderamente era algo que a mí me llamaba mucho la atención de todo esto que hemos estado estudiando, aparte de todas las otras enseñanzas que hemos podido ver, eh, como el apóstol Pablo, haber nacido allá en Tarso, bajo una cultura helénica, y todo lo que nosotros podemos observar acerca de la vida de él, y no habiendo sido un apóstol, habiendo estado con Jesús, pero tal como usted estaba leyendo en esta carta de Corintios, lo que Pablo dice en su introducción, apóstol por la voluntad de Dios. Eso es por mi parte, hermano Marcelo, lo que yo quería comentar y gracias por la oportunidad. amén. Gracias, hermano Gustavo. Sí, en realidad, ¿verdad? Dentro de las escrituras no nos habla de su vida personal. Ya lo que pasa igual con el apóstol Pedro. Recuerde que si no hubiese el pasaje donde aparece que él sanó a su suegra, hubiésemos dicho, no, como, bueno, la Iglesia Católica señala que él no era casado. Ya por eso él fue el primer papa. Ya, aunque no sé por qué omiten esto de que el Señor sanó a su suegra. Entonces, efectivamente, para ser parte del Sanedrín, uno de los requisitos es el que tenía que ser casado. Entonces, probablemente, uso esa palabra, a ver, no estoy diciendo, probablemente él haya sido, ¿no es cierto?, viudo, porque después no se menciona a su esposa, ¿verdad? Y por el hecho igual de esos viajes misioneros tan extensos, ¿verdad? Recuerde que también siempre hablamos nosotros de la importancia de la familia. Entonces, yo creo que él tenía esa libertad y por eso mismo igual, ¿se acuerda cuando él habla también a los solteros? Le decía, bueno, mejor se quedan solteros, ¿no es cierto?, para poder servir mejor al Señor, pero si no tiene el don de continencia, mejor cásese, ¿no es cierto?, para que no se esté quemando. Entonces, por ahí se alude, ¿no es cierto?, a esto de que probablemente él quedó viudo, pero lamentablemente no tenemos esa información. Así que gracias, hermano Gustavo, ¿no es cierto?, por esto que también nos señalas, ¿verdad? Porque
Sabemos nada más de esto, de que debe haber sido casado en algún momento y probablemente haya enviudado. Así que así es la vida de este hombre de Dios, ¿no es cierto?, que se desgastó sirviendo al Señor, ya de una manera especial. Y esperamos también, ¿no es cierto?, que también nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, de él, porque en realidad cuando uno ve todo lo que él hizo, ¿no es cierto?, obviamente sabemos que él mismo lo dice, no, no soy yo, sino que es Dios en mí, ¿verdad? Que también nosotros podamos, en cierta manera, o en un poquito poder parecernos a él, ¿no es cierto? Y poder también llegar y evangelizar como él lo hizo, ¿no es cierto? Teniendo tantas hoy herramientas y, y tecnología, ¿no es cierto?, para llegar a tantos lugares y a veces no lo hacemos. ¿Alguien más quisiera compartir algo, queridos hermanos, pastores allí, ¿verdad? Que nos pueda dialogar o hacer algún comentario, algo que le llamó la atención. Amén. Por Pastor, acá, Pastor Elezar. Señor le bendiga, mi amado pastor Marcelo. Amén. Si no, bueno, yo siempre profundizo harto en las palabras y me gustó mucho el vocabulario, que bueno, en la última clase parece que usted envió eso y la estuve hoy escuchando detenidamente, la escuché como 3 veces, porque era media hora nomás que usted envió esa, pero ahí aparecía todo en lo que es el vocabulario. Y eso, bueno, a mí me llama mucho la atención porque las palabras esas yo la escudriño a fondo y eso me pareció para mí especialmente algo hermoso porque, bueno, usted tocaba la palabra, la koinonitis, ¿cierto? La koinonía. Entonces, yo he aprendido que a través de eso también hay otra palabra que es la diferencia de la koinonía y que la koinonitis, que es, los hermanos cuando están eh, peleados, qué sé yo, todo aquello. Entonces, bueno, y ahí indagué más en la parte igual de Sark, en relación a la carne, ¿cierto? Que aparece 91 veces y todo eso, lo fui escribiendo, lo escribí en mi cuaderno y usted ya lo había enviado anteriormente ahí y En un lo había PPT. sacado, así que lo anoté 2 veces. ¿Pero por qué? Porque me parece fascinante eso, digamos, el vocabulario que usa Pablo. Y usted dijo ahí que obviamente hay muchos más, por cierto, hay muchos, muchos más, pero es un vocabulario que tienen todas las cartas paulinas y para mí me parece relevante eso porque son, digamos, palabras que se pueden extraer mucho, mucho. Hay mucha riqueza en cuanto a lo que usted obviamente mencionó en el vocabulario que usa el apóstol Pablo. Amén. Gracias, Pastor Eleazar. En realidad, ¿verdad? Lo señalábamos en algún momento. El griego es un idioma muy rico, ¿ya? Es decir, que desmenuza muy bien, ¿no es cierto? Y utiliza las palabras exactas. Entonces, nuestro español era como muy resumido, muy acabado. Entonces, lo veíamos en la palabra amor, cuántas palabras ellos tenían para amor, mostrando todos los distintos amores. Nosotros no, te amo y ya no sabemos si amor de padre, si amor de pareja, si amor de amigo, ¿verdad? En cambio, ellos tenían una palabra para cada uno de ellos. Así que, mire, yo tengo un libro, ¿ya? Entonces escríbanme por el WhatsApp para no olvidarme que ahí aparecen más palabras, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que es un libro católico, ¿ya? Es un libro católico de un teólogo católico. Sabe que son muy buenos los teólogos católicos, pero ¿dónde nos fallan ellos? Es que ellos bajan a la escritura, porque recuerde que para ellos el Papa está sobre la escritura. Entonces, ¿qué hacen? Menoscaban el valor de la inspiración de la escritura. ¿Ya? Pero en estos que son vocabularios no hay problema, porque van al griego, ustedes saben que los curas, muchos son Me fue la expertos en señal por arameo, en ese griego, mensaje malo. ¿verdad? Entonces ahí vamos a enviarles ese material porque el librito está en PDF y mm, tiene como más palabras. Yo saqué como las que más utilizaba el apóstol, pero tiene como o 100 palabras más o menos, como 100 palabras Sí, que las que más utiliza sí, el sí, apóstol sí. Pablo. ¿Ya? Entonces se las vamos a Amén. dar Sí. de regalo ahí para que también, Excelente. ¿no es cierto?, lo tengan. Si lo pueden No, imprimir, impecable, es de la impecable. editorial Verbo Divino, ¿ya? Pero para que sepan ustedes que es católico, pero Ya, ya, dentro sí. de lo que es traducción no hay Sí, problema en las palabras. Donde tenemos problemas, ¿no es cierto?, en la sí, correcto. teología, es esta teología de la liberación y la teología, ¿no es cierto?, de que critica y cuestiona la palabra diciendo que este no escribió esto, que esto nunca apareció en la Biblia, ¿ya? Ahí sí que tenemos que tener cuidado con la literatura católica, ¿ya? Así que para que también ustedes lo puedan
tener aquí. Amén. Así que gracias, Pastor Muchas Eleazar, qué bueno gracias. que haya sido interesante también, ¿no es cierto?, este vocabulario, ¿verdad?, que utiliza el apóstol, ¿no es cierto?, en sus cartas. Por eso hay libros que uno dice, como el libro de Hebreos, ¿sí? Hay palabras que aparecen de Pablo, pero la estructura del libro, ¿verdad? Se acuerda que todo en el otro sale saludo, ¿verdad? Después al final una doxología y este está aquí conmigo y en hebreo uno dice eso. Entonces, por eso muchos dicen, no es Pablo, pero hay otros que defienden a Pablo porque dicen, pero es que estas palabras las utiliza solamente el apóstol Pablo. Y eso lo perdemos nosotros en el español, porque si vamos al griego, ¿no es cierto?, se ve esa riqueza en la escritura. ¿Alguien más, queridos hermanos, que quiera compartir o comentar algo de lo que le haya llamado la atención respecto a lo que hemos visto? Hermano Luis, abrió parece su micrófono, hermano Luis Águila. No le escuchamos, sí. Algo pasa, mi amado. Porque yo vi que abrió el micrófono, pero no lo escuchamos. Ahí se apagó el micrófono, pero igual lo tenía encendido y no, no le escuchamos, estimado. Pucha, si nos puede escribir en el chat, ¿no es cierto?, su comentario para no perder su comentario, hermano Luis, capaz que tenga problemas con el micrófono del audífono. Quizás al sacarlo del computador o del teléfono podamos escucharle, pero no le escuchamos. Eh, Pastor, eh, mientras ahí quiero hacerle una consultita. De hecho, parece que estoy un poquito traspapelado con el tema de que estudié para, bueno, las primeras clases, todo para el examen. Usted hablaba de, aquí estoy viendo, de un trabajo. Ese tiene que ser el resumen, ¿cierto? Exacto, Un resumen de las exacto. primeras El clases. resumen Ah, es ya, ese mismo, ya. que usted tenía, no sabíamos qué página y dijimos que hasta la página 40 del libro. Ah, ya, Es correcto. esa, Sí, sí, es que yo la ese es estudié. el trabajo, en realidad. Sí, para que no se asuste. Ah, ya. Era ese. Ya no, no, es que yo lo hice, yo lo hice aquí en el libro que mandó usted. Estoy ya en el segundo de Corintios, hice todas las tareas de ahí, pues entonces por eso ahora tengo que hacer un resumen de eso. Claro, pero mire, si hizo los autoexámenes, mándeme las fotitos nomás, para que no se dé Ah, doble trabajo. ¿Ya? sí, Mándeme las ya, fotitos nomás. claro, que yo Si es me, para comprobar me cómo lo puse a hacíamos llenar, se puso a llenar los autoexámenes. No, está ya, súper bien. No hay ningún problema. Sáquenme sí, las sí, fotitos. Sí, mire, lo que me llené, interesaba de ese resumen es que hayan leído el libro ustedes, el manual, ¿ya? Igual como lo hacíamos cuando hacían ah, informe de ya, lectura. Es garantizar que ustedes lo hicieron. Nada más que eso. sí. Yo Así hice que, el libro hermano, romano también, bueno, usted dice no, todo pero lo que estaba. ese iba Sí, de sí, no, sí, regalo para después, usted, porque sí, 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 no, después, no hay problema. después ya me, ya, pero está bien, estoy muy Ya, adelantado. mi pastor, Ya, no, doctor, ningún problema. gracias, gracias. Bueno, el hermano Pastor, Luis, al final no lo pudimos escuchar. Ahí, hermana Verónica. sí, pastor, buenas noches. Disculpe una consulta, la tarea la tenemos hecha, pero ¿dónde se la enviamos? ¿Algún correo o al WhatsApp? Mándemela al WhatsApp nomás, no hay problema. ¿Sí? ¿Ya? Ya, ya, Mándemela por el pastor, muchas WhatsApp. gracias. Ya, hay algunos que ya me la mandaron por correo. Hay un correo que se los puedo, pero mándemela por el WhatsApp para que no se complique. ¿Ya? Ya, Yo puedo gracias, pastor. descargarlo de ahí. Bueno, gracias. ¿Ahora me escucha, pastor? Ahora sí, hermano Luis, ahora sí le escuchamos. Ah, excelente. Disculpe ahí lo que estaban hablando. Bueno, referente a lo... Bueno, yo en la primera clase no me presenté porque tuve un tema en la iglesia, estábamos con una junta de oficiales, así que no pude presentarme, así que para que me conozcan los hermanos, yo soy de la ciudad de Coyhaique y igual es un agrado poder escucharle a usted, pastor, y ver a mis hermanos, bueno, los que se alcanzan a ver, los otros solamente los nombres. Pero lo importante es que el espíritu es el mismo, así es que eso nos unifica. Referente a lo de Pablo, pastor, agradecer por la enseñanza en primer lugar, la gentileza de poder enseñarnos a nosotros y rescatar en realidad todo lo enseñado. Y referente al apóstol,
una de las cosas que a mí me llama la atención fuertemente es la defensa que él hizo en oportunidades a su apostolado, a su ministerio. Dado que no, como usted nos enseñó, no recibió enseñanza de los apóstoles que estuvieron con Cristo, y él como recibió su apostolado directamente del Señor, entonces en varias oportunidades tuvo que defender su apostolado. Entonces, igual como varón de Dios que creía fielmente, lo cual Dios lo había llamado, yo creo en cierta manera que igual es un ejemplo para cada uno de los ministros también que Dios ha puesto aquí en la tierra, de en alguna oportunidad también poder defender su llamado. Amén. Basándonos en que el apóstol defendió su ministerio, y de la misma forma muchas veces nosotros igual nos va a tocar de repente defender nuestro llamado también, así como lo hizo el apóstol, quizás no con la elocuencia que él lo hacía, pero sí con la seguridad de que el que nos llamó fue el Señor, y Él es quien nos sostiene, y en la forma que lo hizo con el apóstol. Así es que esa es una de las cosas que más me marcó también a mí, aparte de todo lo demás, de todo el conocimiento adquirido, de todo lo que él sabía y de todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Pero sin embargo, cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que todo eso era simplemente eh, nada ante el profundo llamado que Cristo le hizo al apóstol. Y de hecho, el ser el que más aportó a la escritura, yo creo que es algo tremendamente poderoso. Así es que, pastor, muchas gracias igual por las enseñanzas, y desde acá de Coyhai, que siempre atento ahí a lo que usted está enseñando. Y le tenía una pregunta, pastor, ¿cuándo hay plazo para poder entregar la tarea del resumen de las 40 páginas? Sí, mire, todo hasta mañana 10 para las 12, porque voy a mandarles la prueba igual, pero la prueba también tienen para llenar la mañana. Ahora, si hay alguien que tiene complicaciones, siempre somos accesibles, ¿no es cierto? Pero lo ideal es para que no se nos junte con después la otra clase, entonces para mañana 10 para las 12 de la noche, ¿ya? Así Ya, tienen pastor. todo el día para poder hacerlo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Gracias, hermano Luis, también por su comentario muy pertinente, ¿verdad? Es decir, pensar que el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto? Nosotros decimos gran, porque en realidad, usted sabe que delante del Señor somos todos siervos nada más, pero saber todo el ministerio, todo lo que él hizo, y aún así cuestionaron su ministerio. Ya, ahí en Corintio él tiene que defender su ministerio, y en otros lugares también tiene que hacerlo, ¿verdad? Por causa de, ¿no es cierto?, estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que también nosotros podamos tener claro, mire, si hay algo que tenemos que tener claro es el llamado del Señor. Si nosotros sabemos que Dios nos llamó, ¿verdad? Con eso estamos bien. Pero si no estamos seguros del llamado, mejor no nos metamos ahí, ¿no es cierto? Por ahí un pastor decía, hay algunos que le silbaron, parece, no que los llamaron. Entonces, no, tenemos que tener claro que Dios nos llamó. Si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar. Amén. Bueno, ahí nuestro hermano Andrés también ahí levantó la manito, así que le escuchamos, mi hermano. Hola, buenas noches. Bueno, aportar lo que a mí me ha llamado la atención del apóstol es cómo Dios lo usó y lo preparó. Y ahí más como el sentido de Gálatas 4:4, que Pablo también fue preparado, estudió con los mejores, podemos decir, el mejor seminario de su época, tenía nacionalidad romana, lo cual también le permitía moverse por todo el lado, y fue el medio que Dios usó para que el Evangelio llegara a nosotros, porque a través de la predicación a los gentiles podemos llegar nosotros. Pero lo que me asombra más de Pablo es cómo la enseñanza que a mí me deja que no importa el pasado que uno tenga o el pasado que uno arrastre, porque la reputación de Pablo no era buena, su pasado no era muy bueno. Y también nosotros, muchos tenemos un historial, tenemos un pasado, y a veces no nos perdonamos y nos torturamos, pero debemos ponernos en las manos de Dios, tal como el apóstol Pablo puso todo a las manos de Dios y él se entregó por completo a la obra de Cristo. Entonces eso muchas veces nosotros nos deprimimos. Yo estaba leyendo también ahí cuando él se enfrentaba a Pedro, o cuando fue al concilio y se enfrentó, y la Biblia dice que era una discusión acalorada,
Entonces, él también defendió su ministerio, pero también defendió el Evangelio, porque el Evangelio estaba siendo atacado, estaba tal como hoy día, estaban poniendo cositas extra, que para ser salvo también, sí, tenéis que tener a Cristo, pero también tenéis que hacer esto otro, también tenéis que guardar esto. Entonces, no, él defendiendo y diciendo que solamente Cristo basta para ser salvo, que la cruz es más importante, que sí había que guardar la ley, pero lo que salvaba era Cristo, y que en Cristo la ley se cumplía. Entonces eso a mí me llamó la atención y también me animó a seguir adelante, me animó a seguir predicando el Evangelio, porque muchas veces vemos cómo hoy día está todo en Facebook, las redes sociales, uno predica del arrepentimiento, pero en YouTube está lleno de mensajes motivacionales. Entonces a veces uno, pucha, a lo mejor a mí me gustaría predicar, no sé, pues decir que tú fuiste llamado para ser cabeza y no cola. O a veces me gustaría decir, tú eres una princesa de Dios. Pero nosotros nuestro llamado es llamar al arrepentimiento, es predicar a Cristo, es predicar la cruz. Entonces eso motiva y estudiando y leyendo un poco la biografía de Pablo, uno dice, gracias Señor, porque tenemos acceso a esta información y somos una generación bendecida que como usted compartía, ahora tenemos literatura, podemos leer por internet, podemos conectarnos con bibliotecas del Vaticano, con otras bibliotecas donde podemos seguir estudiando y buscando más información. Así que eso quería compartir, pastor. Amén. Gracias, hermano Andrés. Sí, es una tremenda realidad hoy, ¿verdad? Hay tantas corrientes teológicas, filosóficas, mezclas de estas corrientes, ¿verdad? Y también falsas enseñanzas. Y lamentablemente, ¿no es cierto? Bueno, las redes sociales, el Internet ha sido bueno, ¿no es cierto?, para poder divulgar, ¿verdad?, la información. Pero lamentablemente, así como hay buena información, también hay muy mala información, ¿verdad? Y aquellos que no conocen mucho de la escritura fácilmente son movidos de su fe, ¿no es cierto?, de sus doctrinas, de las enseñanzas que tenemos hoy, lamentablemente. Entonces hay que estar claro en esto, ¿no es cierto?, y prepararnos. Para eso es importante la formación y la preparación teológica. ¿Ya? ¿Alguien más, hermanos, que quisiera hacer comentario? Vamos a dejar Hola, dos oportunidades hermano. más. Yo Hermana debo. Débora. Hola, hermano, venía viajando, venía escuchando. Realmente eh, Pablo es un tremendo apóstol, grande. Él dejó todo por anunciar las buenas nuevas, el evangelio que tenemos hoy en día nosotros. Y, y realmente a nosotros nos falta más entrega, nos falta más decisión, porque Pablo sufría lo mismo que nosotros pasamos, enfermedades, todo, ¿cierto? Pero él tenía la mirada puesta en Cristo. Dice que nada lo podía separar del amor de Dios, ni hambre, ni angustia, ni enfermedad. Entonces, en estos tiempos que nosotros tenemos, que Dios nos da la oportunidad, nosotros tenemos que esforzarnos cada día y tomar la bandera y anunciar que el Evangelio es el único camino, no hay otro. Así que Pablo nos deja un gran mensaje. Y eso, mi pastor. Amén. Gracias, gracias, hermana Débora. A mí me impacta mucho porque Pablo habla de su evangelio, ¿ya? Siempre dice mi evangelio y es como que hay otro evangelio, no, si es el evangelio del Señor Jesucristo, pero era tan personal, ¿no es cierto? Y él lo defendía, como decía también el hermano Andrés, de una manera, ¿verdad? Porque sabía que en la pureza del evangelio estaba, ¿no es cierto?, el plan de redención y que todos los hombres, ¿no es cierto?, pudieran proceder, ¿verdad?, al arrepentimiento. Entonces, es tremendo cómo él invirtió toda su vida, ¿no es cierto?, para que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Y creo que gracias a él, ¿no es cierto?, porque recuerden ustedes que vino Pentecostés, ¿verdad? Y Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaron 15 años y ellos no se movían de Jerusalén, seguían en Jerusalén y ahí viene la persecución. Entonces Pablo incluso sin haberse convertido aportó para que el evangelio saliera de Jerusalén, a pesar de que fue una persecución, ¿verdad? Pero ahí salieron los cristianos porque estaban siendo perseguidos y bueno, después cuando se convierte, ¿no es cierto?, él entiende también el llamado de Dios para su vida
y recorre, ¿verdad? Todo el mundo conocido en ese tiempo y por eso mismo el Evangelio comenzó a extenderse hasta llegar acá, ¿no es cierto?, al sur del mundo, ¿verdad? Como es Chile, que tiene las ciudades más ahí al sur, ¿no es cierto?, de todo el mundo, hasta lo último de la tierra, ¿ya? Y ahí nuestro hermano Luis, que estaba, ¿no es cierto?, de allá del sur, puede ser parte de esa tremenda promesa de parte del Señor. El último comentario, queridos hermanos, para cerrar ya hoy, ¿no es cierto?, con ver el material que se les fue enviado. Profe, yo por acá, Hermano Rodolfo, Rodolfo. yo quería bueno, agregar también, saludarlos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Eh, Agregar de todo lo que han dicho, que es maravilloso. Lo que me causó mucha impresión a mí de Pablo es que fue azotado 5 veces, 5 veces azotado. Él quedando inconsciente, llegaba, se levantaba, oraban por él, se sacudía y seguía predicando la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Estando en prisiones, de ahí seguía él entrando y dándole ánimo a sus hermanos en la fe. Bueno, eso es como que me tocó mi vida de no importa las circunstancias ni los problemas, lo que uno esté pasando, tiene que seguir adelante, sacudirse y adelante, ¿no? Bueno, eso, profe. Bien, gracias, hermano Rodolfo. Bueno, yo muteo un poquito porque tenemos visita acá en casa, son de Argentina y usted sabe que los hermanos argentinos hablan fuerte, entonces por eso me muteo, no es que no lo esté escuchando ya, pero sí, es una tremenda verdad y bueno, como ciudadano romano, él podría haber apelado y haber dicho, no, 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 ustedes no me pueden azotar porque soy ciudadano romano, pero él prefirió sufrir por la causa de Cristo. Y eso también es loable, ¿verdad? Porque él pudo haber no sufrido. No sé si se da cuenta, si él pudiera haber dicho, no, ustedes no me pueden tocar, soy romano, pero él prefirió, y por eso lo dice, tengo en mi cuerpo, ¿no es cierto?, las marcas de Cristo. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido a ese nivel. Recuerde usted también que dentro de esto también lo apiedraron, tuvo que bajar, ¿no es cierto?, también por la muralla, como en un canasto, ¿verdad? Porque le iban a quitar la vida. Entonces, realmente un hombre de Dios que sufrió por la causa de Cristo, pero también esto le forjó su carácter, ¿ya? Es decir, las situaciones complicadas, difíciles, también van ayudándonos en nuestra formación del carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? Ese carácter que debe estar en cada uno de nosotros. Lo Pastor, señalamos en alguna de las clases, no nos tenemos que parecer ni al pastor, ni al líder, tenemos que parecernos a Cristo, ¿ya? Él es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y no es fácil, no es fácil. Por eso tenemos el espejo de la palabra en el cual podemos mirarnos, ¿no es cierto? Y poder diciendo, sí, no, o esto no, esto hay que mejorarlo, ¿verdad? Y tenemos ahí al Espíritu Santo también que va trabajando en nuestro corazón. Así que igual, queridos hermanos, ha sido muy grato, ¿no es cierto?, poder compartir con ustedes esta semanita, ¿verdad? Se suponía que a nosotros nos iba a tocar más adelante, ya, estas clases, ¿ya? Pero bueno, vamos a salir bien conocidos ahí, por lo menos por el Zoom, ¿verdad? No, nos vamos a ver. Entonces, yo quiero mostrarles el material, este fue el material que se les envió, ¿no es cierto?, como base, ahí estaban las tareas, ¿no es cierto? Y este mismo material, el que vamos a utilizar en los dos módulos siguientes, es decir, no tiene que recibir otro, está aquí toda la materia, ¿ya? Y entonces, por eso hay autoexámenes, ¿no es cierto?, que estaban ahí al final, y algunas palabras importantes también, ¿no es cierto?, que usted se dio cuenta, ¿no es cierto?, que está allí en cada una de estas lecciones, ¿verdad?, que usted las puede destacar en su material, ¿verdad?, para que le vaya quedando un poquito más claro, ¿no es cierto?, allí estos conceptos, ¿verdad? Entonces, dentro de la biografía del apóstol Pablo, que lo vimos, ¿no es cierto?, también, y yo les envié el PPT para que ustedes lo puedan tener, y aparecía al final también el vocabulario, el lugar de nacimiento, ¿verdad?, entrenado como un fariseo, ciudadano romano, perseguidor de la iglesia, aquí estaba más reducido, ¿ya? Comisionado directamente por el Señor, apóstol a los gentiles, creo que esa fue la marca distintiva con respecto a los demás apóstoles, ¿ya? Y alguien por ahí lo comentó, es decir, también toda esta formación, en algún momento dice, ¿no es cierto?, todo esto lo tengo por basura, ¿ya? Y eso es un eufemismo, ¿ya? Eufemismo es cuando la palabra
¿verdad? Dentro de la Biblia usa una palabra más suave para referirse a algo más fuerte. Por decir, cuando dice que Adán conoció a Eva, no es que la vio y ahí la conoció, no, no, tiene una connotación sexual, ¿no es cierto? Él tuvo relaciones sexuales con Eva y, ¿no es cierto?, ahí nacen, ¿no es cierto?, sus hijos. ¿Ya? Entonces acá igual, cuando él dice, lo tengo por basura, el original es excremento maloliente. Entonces él decía, mire, toda mi, entre comillas, buena o mala reputación, la tengo por basura, ¿verdad? Y todo lo he dejado por ganar, ¿no es cierto?, entre comillas, a Cristo. No es que usted haga algo para ganar a Cristo. Cristo no, se nos ha regalado, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tomar este regalo tan maravilloso que es la salvación, ¿ya? Entonces, esa fue su marca distintiva. Este apóstol que fue capaz, ¿no es cierto?, de quebrar ciertos paradigmas que estaba en la cultura judía. Recuerda que los judíos, yo siempre le digo esto, eran bien judíos, ¿ya? Ellos hablaban de que habían 7 maravillas en el mundo y las 7 estaban dentro de Israel. Ya, imagínense, ya ellos salían de los límites de Israel y cuando volvían se sacudían los pies antes de entrar, porque decían, no, esta es tierra contaminada de los gentiles, para poder entrar a la tierra santa, ¿ya? Entonces, por eso mismo, ¿no es cierto?, han sido tan perseguidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, también recuerden ustedes, cuando muere Cristo, ¿no es cierto?, ellos dicen que la sangre de Él sea sobre ellos y sobre sus descendientes, y Israel ha sido uno de los países que ha sido más perseguido, hermano, ¿verdad? Y bueno, eso también es evidencia de la existencia de Dios, que este pueblo no haya desaparecido después de todo lo que ha sufrido, ¿verdad? Es porque es el pueblo, ¿no es cierto?, de Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ahora el pueblo de Dios es todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Es decir, siempre nosotros oramos por Jerusalén, oramos por Israel, pero también, ¿no es cierto?, los islámicos, también, ¿no es cierto?, los palestinos necesitan la salvación. No nos olvidemos de eso, porque de repente así como que nosotros queremos que caiga, ¿no es cierto?, como decía Juan, los hijos del trueno, que caiga fuego del cielo y los consuma. No, ellos también necesitan salvación, ¿ya? Entonces, estuvo encarcelado, recuerde, 2 veces el apóstol Pablo, una en una, ¿no es cierto?, casa con un arresto domiciliario donde él no podía salir, pero con un soldado ahí, ¿verdad? Y también cuando leemos la escritura nos damos cuenta que a todos los soldados que se le pararon al lado, él los evangelizó. Por eso en una de sus cartas dice, ¿verdad?, que los de Roma te saludan, es decir, ¿verdad?, los de César, porque incluso la casa de César, porque llegó a evangelizar a muchos de esos soldados, ¿ya? Qué tremendo, ¿verdad?, cómo Dios usó. Y después, sí, en una cárcel literal, ¿no es cierto?, donde escribe su última carta, que es la de segunda de Timoteo, ¿ya? Entonces, toda esta biografía en realidad la quisimos ver, hermanos, porque la próxima semana ya vamos a comenzar, ¿verdad?, a ver cada una de sus cartas, ¿ya? Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo, Tito, Filimón, que son cartas que escribe el apóstol, ¿verdad? Y en todas ellas hay una riqueza doctrinal, ¿verdad? Y lo bueno también, que lo señalamos, ¿verdad?, que cada una de sus cartas tiene doctrina, podríamos decir porotos, pero también después tiene una praxis, ¿ya? Porque el evangelio debe ser práctico, ¿ya? Es decir, ¿cómo llevo a ejecutar, ¿no es cierto?, esta doctrina, ¿no es cierto?, de amar al prójimo, ¿verdad? ¿Cómo vencemos el mal? Haciendo el bien, ¿ya? Cosas prácticas, muy prácticas, ¿ya? Ahora, características personales del apóstol Pablo, un fuerte sentido del llamado, lo que le decía recién a uno de ustedes, querido hermano. Si usted tiene claro cuál es su llamado y que fue llamado por Dios, wow, eso es tremendo. Ya si hay, y esto es triste, hermano, porque las estadísticas señalan, porque en Estados Unidos son muy buenos para hacer estadísticas, ¿verdad? Que hoy más de 1.500 pastores están dejando el ministerio mensualmente en Estados Unidos. Entonces, es terrible la cantidad de hombres que fueron y creyeron que habían sido llamados por Dios y que ahora están dejando el llamado. Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que usted tenga claro que Dios lo llamó, porque si Dios lo llamó, Dios lo va a capacitar y Dios lo va a respaldar, ¿ya? Entonces, él tenía esta claridad en su llamado. Cristo se le pareció, hermano, después de que ya había ascendido, ¿verdad?, camino a Damasco. Por eso él tenía claro, ¿no es cierto?, que él era un apóstol, ¿verdad?, como un abortivo, es decir, fuera de tiempo. Pero qué tremendo, porque fue Cristo mismo que le salió al encuentro y bueno, dentro de toda la teología que él recibió de Gamaliel, también señala en el libro de Gálatas, ¿no es cierto?, que él recibió también revelación directa del Señor. Y eso, wow,
eso es tremendo, ¿ya? Entonces, porque uno dice, wow, ¿cómo él pudo recibir todo esto, verdad, de parte de Dios? Y bueno, porque necesitaba la iglesia tener una base sólida, ¿verdad? Y Cristo ya no estaba, había ascendido, le había entregado, ¿no es cierto?, el mensaje a los apóstoles y también necesitaba, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo tener esta claridad, ¿verdad?, para esta iglesia naciente. Una fuerte autoridad, no tuvo, como dicen por ahí vulgarmente, pelo en la lengua para llamarle la atención a la columna que había en ese momento, ¿no es cierto?, que era Pedro, ¿verdad? No tuvo ningún problema en hacer aquello, en tirarle la oreja a los hermanos de Corintios, ¿no es cierto?, cuando dice ahí, ¿no es cierto?, a ese entréguenselo a Satanás. Yo no sé si nosotros como pastor hiciéramos eso, ¿cierto? En la iglesia, ¿qué pasaría? Pero en realidad él te estaba diciendo, llámenle la atención para que él reaccione, que está haciendo algo que no está bien, ¿ya? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Esa fuerza, esa entereza. Amor fuerte, ¿no es cierto?, para sus conversos. Es decir, eso también es loable, hermano, porque hoy, no sé si ustedes fijan, a veces nosotros ganamos gente, pero atrás parece que tenemos una puerta abierta que se va gente, se va gente, se va gente, porque no formamos, no discipulamos, no nos preocupamos. En cambio, él levantó gente y se preocupaba, ¿no es cierto?, visitándoles, enviándole cartas, no dejaba a las iglesias abandonadas, sino que estaba ahí, ¿no es cierto?, siempre preguntando, sabiendo qué estaba pasando. Entonces, eso también es interesante, ¿verdad? Hasta que Cristo, decía él, sea formado en ustedes. ¿Ya? Cuando se convirtieron, decía yo tuve dolores de parto, ¿verdad? Y ahora no basta con eso, tenerlos, parirlos, ¿verdad? Sino que ahora también ustedes tienen que crecer y que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, ¿ya? Y estas convicciones fuertes, ¿no es cierto?, que le hacían, ¿no es cierto?, batallar en contra, especialmente, ¿no es cierto?, de esta corriente judaizante que venía detrás, ¿verdad?, agregándole muchas cosas, ¿no es cierto?, a esta salvación por gracia y por fe en el Señor Jesucristo, ¿ya? Sufrió muchas veces, como lo decía bien ahí un hermano, ¿no es cierto?, no solo latigazos, sino que también estuvo a punto de morir. Lo dejaron varias veces también ahí pensando que ya había muerto, ¿verdad? Y se volvía a levantar para seguir, ¿verdad?, predicando. Y también tuvo, ¿no es cierto?, estas experiencias sobrenaturales o extraordinarias, espirituales, de estar allí en la presencia de Dios y recibir revelación directa de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, es muy interesante, queridos hermanos, ¿no es cierto?, la vida de este hombre de Dios y de este apóstol de Jesucristo, ¿ya? Y esto lo vimos ya en un PowerPoint también, ¿no es cierto?, que era cómo iban las cartas de él con un tema doctrinal y también con exhortaciones éticas y prácticas. Entonces, doctrina, pero también praxis, ¿ya? El evangelio es práctico, ¿ya? Es decir, no nos sirve de nada llenarnos aquí la cabeza si no llega aquí al corazón, ¿ya? Entonces, necesitamos que este evangelio, que lo que aprendamos, ¿no es cierto?, también lo podamos enseñar, ¿verdad?, a nuestros hermanos y eso parte también por por nuestra casa, ¿ya? Por nuestra casa, ¿ya? Que siempre, o la gran mayoría de las veces, ¿no es cierto?, usó un secretario o un amanuense, pero siempre la firma, ¿no es cierto?, decía, yo, Pablo, firmé aquí, ¿ah? Entonces, esto hacía distintiva las cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Su firma y también de que él pidió, ¿no es cierto?, que sus cartas se copiaran y se enviaran a otras iglesias, ¿ya? Y eso también es interesante, porque así se forma también el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? El canon del Nuevo Testamento, al poder tener varias iglesias, ¿no es cierto?, estas cartas que había escrito el apóstol, ¿ya? Y bueno, también hablamos de la Septuaginta, ¿no es cierto?, que fue la traducción, la primera traducción del hebreo al griego, ya que se hizo 200 o 300 años antes de la venida de Cristo, que también era como la Biblia que usaron, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo y también Jesús. Ya usó mucho la Septuaginta porque recuerden ustedes que el hebreo ya era una lengua muerta, ya, y que solo los sacerdotes la manejaban, pero el pueblo, el judío común y corriente, no lo manejaba. Entonces, el griego sí era un idioma que lo manejaban y esta traducción era, ¿no es cierto?, del hebreo al griego y era la que estaban utilizando, ¿no es cierto?, en mayor parte, ¿ya? Así que paráfrasis, dice Pablo, rara vez da un verbatim o cotización, frecuentemente eligiendo para parafrasear el Testamento Viejo, siempre usaba, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y, ¿verdad?, esta traducción de la Septuaginta. Y sus cartas, ¿verdad?, que son, bueno, encíclicas es la palabra como técnica, ¿verdad?, pero en realidad es una carta o es una epístola, ¿ya?
Entonces, ahí teníamos, ¿no es cierto?, algunos de estos autoexámenes que era para verificar que usted leyó, ¿no es cierto?, estas lecciones. Así que, queridos hermanos, hoy día llegaríamos hasta acá, ¿no es cierto? Este es el cierre de esta clase para que también usted tenga el tiempo de poder contestar, ¿no es cierto?, su prueba con tranquilidad, sabiendo, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo está con usted, que usted no se va a llevar, ¿no es cierto?, no se va a ver tentado en abrir el material, sino que usted va a responder lo que ya estudió y lo que el Espíritu Santo le va a recordar. Así que un placer haber estado con ustedes, pero igual vamos a seguir el próximo lunes. Me van a tener de nuevo por acá, queridos hermanos, ¿verdad? Son 2 módulos más que nos quedan ya, donde ya ahí le vamos a hincar bien el diente, ¿no es cierto?, a estas cartas del apóstol Pablo. Así que avance leyendo también ahí estas cartas, primera, segunda de Corintios, todas las que pueda leer, ¿verdad? Para que vayamos viéndola también juntos con la ayuda del Señor. Y al cerrar la clase, les voy a enviar el librito que les prometí con las palabras, ¿no es cierto?, que más utilizaba el apóstol, haciéndole la aclaración, que es un libro católico, pero en traducción no hay problema. El problema es cuando ellos entran con su teología, ¿no es cierto? Pero este es un libro que solamente toma palabras que usó el apóstol en sus cartas, ¿ya? Entonces, si encuentra algo raro por ahí, es porque es teología católica, pero en realidad solamente habla de estos términos, ¿ya? Y también ahí le voy a enviar la prueba para que ustedes la respondan, ¿no es cierto? Y mañana hasta 10 de las 12 de la noche, no del mediodía, sino que de la noche, me la pueden enviar por WhatsApp o también lo pueden enviar por correo. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor y esperando, queridos hermanos, que hayan conocido un poco más, ¿no es cierto?, de la vida del apóstol, de la estructura de las cartas, ¿verdad? Y ya la próxima semana, ¿no es cierto?, vamos a ir a la palabra, ¿no es cierto?, que es la que transforma nuestras vidas, aunque siempre tuvimos, ¿no es cierto?, esta característica de poder compartir la palabra del Señor. Oramos, mis hermanos, para que también usted pueda descansar un poquito más temprano hoy. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo especial y por estas clases, Dios mío, donde hemos tenido una introducción a las cartas del apóstol Pablo. Pudimos ver la vida y obra, Señor, la biografía de este siervo, la estructura de sus cartas, Señor, y cómo era característico, Señor, en él, Dios mío, de siempre enseñar doctrina, pero también llevarnos a la praxis, a la práctica, Dios mío. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos. Sé que cada uno de ellos tiene una familia que pueda ser bendecido allí. Señor, tiene una congregación, una iglesia local que también pertenece. Que Dios también tú les ayude, les bendiga, Señor amado, para que ellos puedan ser una bendición y un aporte también, ¿no es cierto?, donde ellos se congregan. También bendigo la vida de los siervos y pastores que están en esta clase, para que también tú, Señor, les bendigas, Señor. Gracias por que tuvieron también esa grandeza de dejarse enseñar, Dios mío, sabiendo que muchas cosas ellos ya las conocían, Dios mío, pero aún así quisieron estar preparándose y capacitándose. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos. Bendigo sus vidas, sus casas, sus familias, sus iglesias, y también te pido por mi casa. Gracias porque en la clase anterior o en los módulos anteriores mi esposa estuvo bien complicadita y ya ahora está bastante mejor. Gracias, Dios mío, porque tú nos oyes, tú nos respondes y tú nos bendices siempre. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, ¿ya? Así que una bendición y nos encontramos el próximo lunes, si Dios nos da vida y salud, ¿no es cierto?, a la misma hora, a las 9, y ahí sí vamos a estar hasta más tardecita, ¿ya? Porque ahí nos va a faltar tiempo para todas las cartas, ¿ya? Buenas noches, hermanos, que el Señor les Buenas bendiga. noches. Buenas noches, Buenas noches, pastor, pastor. hermanos, que estén muy bien. Bendiciones. Buenas Un abrazo a noches. cada uno. Buenas Gracias, pastor, Dios le noches. bendiga. Bendiciones, Amén, amén. Buenas bendiciones, noches. bendiciones.